Bueno, esta es una aclaración que le quería hacer con respecto a columna, porque, bueno, aparte tocó ver este tema, pero sí quería que viéramos algunas cosas ahora en la clase, mencionarles ciertas características o en qué casos vamos a solicitar uno u otro método de diagnóstico por imágenes. Me parece importante, esto por supuesto no va a entrar en el examen ni está en su programa de estudios, pero me gustaría que hablemos algunas cosas sobre columna, muy poquitito de eso. Entonces, bueno, dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes más importantes para visualizar la columna, tenemos radiografía convencional, tomografía computarizada de resonancia magnética. Bueno, la radiografía para columna es un método muy disponible. Podemos realizar una radiografía portátil, o sea, es decir, no tenemos que trasladar al paciente hacia una sala, por ejemplo, de tomografía o resonancia. Entonces, bueno, eso es una ventaja que tiene, podemos efectuar la exploración. Es el primer método de estudio para trauma vertebral en general. O muchas veces sí, por ejemplo, las lesiones de cráneo están muchas veces relacionadas con lo que son lesiones de cervicales o de otras partes de la columna en pacientes politraumatizados. Entonces, bueno, solicitamos directamente una tomografía de cráneo y de cervical. Eso es generalmente, eso es lo más frecuente. Pero la radiografía en general es el método que se estudia de primera elección o es el primer método que se utiliza para estudiar el trauma vertebral. No nos proporciona, solo nos va a dar información sobre la parte ósea, como todas las radiografías en general. Entonces, bueno, no vamos a poder ver lo que son los discos intervertebrales, las raíces nerviosas, la cola de caballo, caudequina, todo lo que es ligamentos, músculos, médula ósea, médula espinal, en general no vamos a poder estudiarlo a través de radiografía. Sí, todos estos detalles de partes blandas, entonces si queremos estudiar discos intervertebrales y todo lo que les mencioné aquí sí, vamos a solicitar un estudio de resonancia magnética, en donde, bueno, vamos a poder visualizar y caracterizar estos distintos tipos de lesiones. Tiene, bueno, menor disponibilidad de todas maneras, es más costosa, pero se pueden estudiar todos los tejidos blandos, así que eso es para tener en cuenta. Y un método que también es excelente para estudiar el detalle óseo, las estructuras finas, las lesiones o las fracturas que muchas veces por radiografía no las podemos localizar, u otros procesos, como bueno, vimos en toda la clase de músculo esquelético, si queremos ver las lesiones óseas específicamente, ya que tenemos múltiples cortes y cortes en distintos planos, vamos a solicitar la tomografía computarizada. Bueno, y eso es básicamente lo que les quería nada más dejar de esa parte también de columna en imagenología, que es importante también de evaluar. Bueno, para el repaso entonces les puse este paciente que se presentó con fiebre, con tos persistente, con taquipnea, y bueno, entonces, por supuesto que el primer método de diagnóstico por imágenes, en este caso, va a ser una radiografía de tórax. Bueno, eso se los digo porque ya la tenemos, aparte ya se las estoy mostrando, pero siempre tienen que solicitar un paciente con estos síntomas y con estos signos, bueno, tenemos que solicitar una radiografía de tórax. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta radiografía de tórax? Quiero que me digan, primero, ¿qué localizas? O sea, ¿qué es lo que está, qué patrón estamos observando dentro de los patrones radiológicos que vimos en radiografía de tórax? ¿Qué es lo que estaríamos visualizando? ¿Cuáles de los patrones? ¿Hacia qué origen se orientan de esta probable patología? Por también la clínica del paciente, si se orientan hacia no sé, me pueden decir dentro si ustedes eligen distintos patrones, van a orientarse hacia distintos diagnósticos. Bueno, eso ya después lo repasan, se los voy a decir.
Pero eso, que medían la probable etiología, probable agente que pueda estar causando esta patología, que tampoco les voy a decir, y bueno, y no mucha más, ¿sí? Que me den detalle de todo lo que ven en la imagen. Recuerden siempre que pueden empezar desde el centro a evaluar la vía aérea. Recuerden el ABCDE para el estudio de tórax, para las radiografías o para los estudios por imágenes de tórax. El ABCDE, el A, que hablábamos de airway, donde íbamos a analizar las estructuras de tráquea, los bronquios, las ramas bronquiales. Después la B, de breathe, ahí teníamos que revisar toda la parte de los pulmones, los campos pulmonares, diafragmas también incluidos, los ápices, observar bien todos los contornos. Luego en la C, visualizar todo lo que son los vasos del pulmón, la distribución, la silueta cardíaca, los grandes vasos, con la C. El déficit, que puede estar provocado por algún trastorno, por ejemplo, una fractura. Entonces ahí vamos a mirar todo lo que son las partes blandas y las partes óseas del tórax. Y bueno, y después con la E era everything else, o sea, elementos agregados. O podíamos tener también, por ejemplo, tenemos que observar las sombras mamarias, o si hay algún otro elemento como son los pezones que nos pueden confundir con la imagen, ¿sí? Bueno, eso como modo de repaso. Lo demás quiero que me lo digan ustedes. Igual se los explico ahora también. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué patrón radiológico es este? ¿Se animan a comentarme? Claro, puede ser una neumonía, pero primero lo que tenemos que analizar antes del diagnóstico, muy bien, Iraney, puede ser una neumonía, pero me gustaría, por los síntomas también, seguramente que vos pensás por el paciente y porque cómo es el patrón radiológico de este paciente. ¿Es un infiltrado? Plantearse si es una consolidación. O sea, primero que nada, el ver cómo es el patrón radiológico. Es un patrón, como veíamos dividido en la clase de tórax, con un aumento de la densidad. Siempre tratemos de organizarnos para el diagnóstico. Entonces es una zona, está localizada en el lóbulo superior derecho, donde vemos aumento de la densidad radiológica. Entonces ese aumento de la densidad radiológica puede estar provocado por una consolidación, y en ese caso, en el caso de las consolidaciones, podíamos tener que fuera, que fuera por un agente etiológico bacteriano, y en este caso sí, nos puede dar para eso, por los síntomas del paciente. Después también podíamos tener dentro de los patrones que nos dan consolidación, podía ser, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, porque, bueno, hay ocupación en todos estos casos de aumento de aumento de la opacidad, donde hay una consolidación, es porque en los alveolos hay o contenido líquido, o contenido celular, o contenido bacteriano, o pus. Entonces todo eso va a hacer que me aumente la densidad en la zona afectada, ¿sí? Recuerden que, bueno, si fuese edema de pulmón, dentro de un patrón consolidativo debería ser difuso, ¿no? Por ahí otros antecedentes quizá también me guían hacia otro lado. Después, por ejemplo, si fuese una contusión pulmonar, que también me da un patrón consolidativo, porque hay presencia de sangre en los alveolos, entonces, bueno, ahí debería tener un antecedente de traumatismo en general, debería ser eso. Y bueno, nos encaja más dentro, y si hubiese células en el alveolo podrían conformar una imagen tumoral, ¿sí? Todos esos podrían ser patrones consolidativos. ¿Y por qué los diferenciamos de un patrón, de un infiltrado? Que en ese caso ya es un infiltrado que puede estar provocado por otros agentes, como más nos guiamos hacia lo viral, ¿sí? A los microorganismos que pueden ser virales, o también pueden haber los comienzos de un edema agudo de pulmón, también pueden tener un patrón intersticial. Entonces, bueno, en este caso, ¿por qué decimos que es un patrón consolidativo? Porque vemos las zonas de broncograma aéreo, es decir, vemos
los bronquios con presencia de aire, y por otro lado vemos los alvéolos ocupados por líquido. Entonces nos dan ese signo que se llama broncograma aéreo, que se puede ver en casi toda la extensión de esta consolidación. La otra característica que tenían las consolidaciones es que tenían un freno, o sea, frenaban, digamos que no se extienden más allá de las cisuras, y esto lo podemos ver con mejor detalle en la incidencia, en la radiografía lateral. Y bueno, y el broncograma aéreo, bueno, todas esas características. Las neumonías también, como bien lo decía aquí Iraney, creo que era, vamos a tener, también pueden estar acompañadas de derrames pleurales, bueno, también los traumatismos, puede haber un hemotórax también, pero bueno, en este caso, aquí el seno costodiafragmático derecho se va a ver borrado, y bueno, podemos hablar también del signo del menisco, que en este caso lo estamos viendo ahí. Entonces aquí hay presencia de derrame pleural del lado derecho. Del lado izquierdo, en el seno costodiafragmático izquierdo, no, y bueno, también vemos que no hay ningún patrón acá de consolidación. Entonces, bueno, las neumonías pueden tener derrame pleural. Esa era otra de las cosas que teníamos que analizar. Creo que no me pierdo mucho más, no olviden ver igual todo, ¿sí? Las estructuras óseas, bueno, el resto de los vasos. Aquí también, si se olvidaron de analizar los vasos, pueden observar que, por ejemplo, este paciente, si ustedes me preguntan los antecedentes del paciente, yo les puedo decir que tiene una hipertensión arterial crónica de larga data, porque tiene aquí un pequeño desenrollamiento de la aorta y tiene un botón aórtico prominente, ¿sí? Esto se observa comparado con las radiografías normales, se puede ver, y si no se puede medir, ya eso es mucho, no se los voy a pedir ni nada, pero sí les cuento aquí también un botón aórtico prominente, porque este es un paciente hipertenso. Entonces son todos antecedentes que se pueden también ir, que los vamos a tener en la historia clínica del paciente, o los podemos ir preguntando según la placa. ¿Tiene hipertensión este paciente? Porque aquí veo, bueno, un botón aórtico prominente, una aorta desenrollada. Y lo otro también en los pacientes de edad, lo que voy a ver, que son los signos de artrosis o de osteoartropatía degenerativa, que los vamos a ver en los huesos y que siempre son los mismos patrones, por más que sean distintos tipos de huesos, siempre es lo mismo. Y aquí estamos viendo la presencia, por ejemplo, de un osteofito en este sector, y vemos si está cierta esclerosis subcondral o disminución de los espacios intervertebrales. Eso es muy característico también. En la artrosis en los pacientes de edad es normal que yo tenga una columna así. Igual esto no es tan notorio, no se observa tan evidente como en otras radiografías, pero si quieren ya el detalle, lo pueden tener, o sea, se observa así. Y fíjense que este patrón consolidativo aquí, este aumento de la radiopacidad, también se puede observar en la radiografía lateral. Fíjense que aquí se tenía que observar radiolúcido, el espacio retroesternal, sin embargo, como está ocupado por este proceso que es neumónico. Muy bien. Bueno, esta imagen también no les mostré ninguna, por eso decidí ponerles una en el repaso. Entonces quiero que me digan qué les parece que están observando. Esta imagen radioopaca, ¿a qué podría corresponder? Muy bien, Iraney. Gracias. Gracias por las participaciones de todos, Adrián, y ahí también. ¿Y dónde están los demás? ¿Están por ahí? ¿Están escuchando? Muy bien. Ajá. Sí, hay, muy bien. ¿Estás viendo? ¿Qué es esto entonces? ¿Está llegando hacia? ¿Hacia qué parte? ¿Qué puede ser? ¿Lo han visto? Bueno, como yo no les había mostrado ninguna imagen, se las puse. Muy bien, está llegando al estómago, Adrián. Perfecto. Es una sonda nasogástrica. Muy bien. Puede ser orogástrica, puede ser nasogástrica, en general. Muy bien, es una sonda. Muy bien, Adrián, es una sonda nasogástrica.
Se coloca entonces esta sonda y se observan radiopacas en la radiografía. Se coloca desde la cavidad oral, se progresa por el esófago, por eso está pasando aquí, sí, observan, está pasando por detrás de la tráquea y está llegando al estómago, muy bien. Y en este caso está bien colocada, que para eso es una de las, se solicita la radiografía para control de sonda nasogástrica. Así que, en general los médicos ponen así, SNG, sonda nasogástrica. Perdón, mi pulso es horrible. No, no es por el pulso, pero me cuesta mucho escribir con esto. De todas maneras, no soy cirujana, así que menos mal. Bien, es un chiste. Pasemos a otra imagen. Y en este caso, ¿qué me pueden decir de esta? ¿Me sirvió? ¿No me sirvió la colocación? ¿Está bien? ¿Está mal colocada? ¿Tenemos que volver a colocarla? ¿Tenemos que retirar toda? ¿Qué pasó aquí? Analicen siempre bien la punta, si encuentran la punta de la sonda, en este caso está bien, y siempre lo que hay que analizar también, que no les dije, pero bueno, es aquí este ángulo formado entre la columna y el diafragma. La sonda tiene que traspasar esta zona, tiene que traspasar el diafragma y este ángulo. Entonces ahí sí ya podemos decir que si el paciente por supuesto tiene una anatomía normal, está llegando, ya estamos pasando por la unión esófago-gástrica y ya estamos pudiendo llegar al estómago. Bueno, en este caso, me da que no puedo tener el chat, eso la verdad que me incomoda, pero bueno. Está mal colocada la sonda, muy bien, está mal colocada, pero qué bien. Está perfecto lo que me están contestando aquí Adrián Iraney Anderson. Está mal colocada, entonces está retirar y pasar nuevamente, perfecto. Eso es lo que hay que hacer, retirar y volver a colocar. Porque algunas veces comienza a... no respetamos bien con unas líneas donde hasta ahí sabemos que tenemos que... Bueno, no sé el enfermero, pero bueno, nos puede tocar. Tenemos que avanzarla hasta un cierto punto donde nos da una línea esa sonda, pero muchas veces se sigue avanzando y bueno, la sonda hace un giro y vuelve por el esófago, entonces aquí no va a cumplir su función normal. Muy bien, parabéns a todos. Esto tampoco les mostré, sí les hablé de este cuadro que se puede presentar, es un cuadro agudo, es un paciente que puede presentar una disnea súbita, puede entrar con un shock hipovolémico. Esto muchas veces se ve en pacientes fumadores o pacientes delgados o pacientes que tienen enfisema o asma. Puede producirse también este cuadro y bueno, es muy importante ya diagnosticarlo clínicamente, pero si yo llego a observar, como les decía, una imagen así, que me gustaría que me digan el diagnóstico de este paciente, qué pasó y entonces qué tratamiento está recibiendo para poder revertir esto, que es muy importante. Si ustedes llegan a ver esta placa, que rápidamente actúen, rápidamente realicen un tratamiento en este paciente. ¿Qué le pasó a este paciente? Fíjense, siempre comparen, les doy esas dicas o esos tips que son, bueno, siempre comparar un lado con el otro, ver bien todos los bordes también pulmonares, cómo los vasos se proyectan en el pulmón, observar las estructuras de la tráquea, los grandes vasos, el eje del mediastino, la silueta cardíaca, las estructuras más vitales, más importantes, tengo que, sobre todo en estos casos que veo estas imágenes, tengo que analizarlos correctamente. Entonces, aquí que estamos viendo, esto no se lo van a olvidar más, les llega a pasar y le van a salvar la vida al paciente, les digo. Si ustedes lo llegan a sospechar o lo ven rápidamente en la radiografía, lo salvan. A ver qué me han puesto. Entonces,
una fractura de costilla, un dreno de tórax. Está ahí, acá salió acá salió la respuesta. Muy bien, Anderson. Es un neumotórax, muy bien, ahí Iranay también se dio cuenta. Me imagino que muchos se dio cuenta y que no se animan a hablar. Gracias a los que están participando. Invito a todos a participar de la clase. Bueno, exactamente. Es un neumotórax, muy bien. Es un neumotórax. Fíjense aquí los bordes pleurales. Como este pulmón está colapsado, entonces aquí no tengo nada de trama vascular. Fíjense, aquí sí tengo, hay pérdida de la trama vascular, vemos bien el borde aquí del pleural del pulmón, y bueno, estamos viendo que ya le han colocado un drenaje que lo tenemos que colocar aproximadamente entre el segundo y tercer espacio intercostal, a nivel de la línea hemiclavicular. Bueno, aquí se corre un poquito, pero está bien con tal de que podamos drenar todo ese aire, porque ese aire está ejerciendo una presión positiva, está haciendo que se colapse el pulmón, y también lo que me va a definir los signos vitales del paciente o me puede provocar un shock hipovolémico es la compresión aquí de las estructuras vasculares del mediastino, la compresión de la vena cava, que impide el retorno venoso hacia el corazón. Entonces el paciente entra en un shock hipovolémico. Entonces eso es lo importante, actuar rápidamente, colocar la sonda y bueno, que empiece a salir el aire. Esto entonces se coloca en la parte anterior. Así que bueno, importante, les mostré neumotórax, pero no les había mostrado el drenaje. Así que bueno, muy bien, excelente, están re bien con imagen, los felicito. ¿Qué más? Bueno, tampoco les había mostrado, por ejemplo, en las imágenes de corazón, la parte de cardiología, la parte que vimos radiografías de tórax, imágenes de tórax, pero cardíacas. No les mostré un paciente con marcapasos, así que me parece una buena oportunidad. Esto, bueno, no les pregunto porque supongo que ya saben, y si no se me pasó, pero ya lo dije yo. Son pacientes entonces con marcapasos que tienen distintos electrodos, dependiendo de dónde queremos hacer que se contraigan esas fibras musculares, dependiendo del caso del paciente. En general lo que van a observar son distintos electrodos que salen desde el marcapasos, que habitualmente es metálico y por eso se ve radiopaco. Salen distintos electrodos que van hacia los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pueden ir también a la aurícula derecha. Estos se llaman bicamerales, porque van hacia ambos ventrículos. Y lo que veo siempre relacionado en estos pacientes, o sea, en general los pacientes que necesitan marcapasos, muchas veces porque la insuficiencia cardíaca provoca, y vemos en los pacientes, bueno, un aumento del índice cardiotorácico, o sea, tenemos una cardiomegalia aquí, y lo que vemos son generalmente hilios pulmonares prominentes, vemos una redistribución de flujo, porque, bueno, estos pacientes manejan mal los líquidos. Esto, bueno, un poco de la fisiopatología les había explicado, de la insuficiencia cardíaca, de por qué se veían estas imágenes. Y bueno, entonces eso es lo que podemos analizar, sobre todo, bueno, en este repaso les quería mostrar los marcapasos. En general se encuentran del lado izquierdo, los van a observar en pocas veces del lado derecho. Este es otro. Quería que me dijeran si les parece que está bien colocado, acá pasó algo, que está señalando la flecha, si esto está bien, si esto no está bien, y vean cómo se observa la radiografía de tórax en este paciente también. ¿Qué más tenemos? El resumen. Iraney, no te hagas problemas, salí, bueno, me despido de vos entonces, y has sido muy buena alumna, gracias por tu participación, y bueno, y nos veremos en algún momento, seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, adiós, no hay problema, puedes salir. Ya falta menos para terminar el repaso, ¿sí?
Ok, entonces este es un marcapaso donde el electrodo traspasó la pared ventricular, entonces bueno, eso es lo que está señalando la flecha. Por supuesto está mal colocado. Se produjo una ruptura de la pared ventricular y bueno, que de reciente comienzo. Bueno, un resumen de los everything else, digamos, de la E de tórax que podemos observar. Podemos ver entonces, por ejemplo, este que no les había mostrado, que es un tubo de traqueostomía. Esto sí, más que nada, se los muestro para que ustedes lo tengan o lo puedan consultar después. Y bueno, sepan que pueden visualizar también todas estas imágenes. Les puede parecer bastante práctico. Entonces, en un tubo de traqueostomía hay pacientes que están con una ventilación mecánica de muchos días, entonces directamente se les realiza una traqueostomía, o pacientes con cirugías en lo que es cavidad oral o maxilofaciales, donde necesitamos realizar la intubación a través de la respiración mecánica a través de un tubo de traqueostomía. Entonces, bueno, y de otros casos. Entonces vamos a ver este tubo aquí. Después, bueno, también en pacientes que han tenido cirugías, sobre todo las más frecuentes son las cardiovasculares, donde le han realizado una esternotomía, entonces podemos ver estas suturas metálicas en el esternón. Generalmente son pacientes que han tenido bypass, entonces vamos a ver también signos de insuficiencia cardíaca en la radiografía, o por lo menos una cardiomegalia, algún signo seguramente que van a poder observar, o ensanchamiento del mediastino, un botón aórtico prominente. Después lo otro que podemos ver son los catéteres venosos centrales, esto en los pacientes en unidad de terapia intensiva o en unidad coronaria. Van a ver que, bueno, se administra tanto medicamentos como líquidos a través de una vía venosa central. Entonces, a través de la yugular interna se avanza el catéter hacia la aurícula derecha. Y después, bueno, también pueden llegar a ver lo que vimos recién, que es la sonda nasogástrica, y estos que son electrodos para monitorear la actividad cardíaca, ¿sí? Todo lo que es cardíaco. Esto siempre, en general, si ven esto, es un paciente ya más urgente seguramente. Aquí también se observan un poco más claros el monitoreo cardíaco. Esta vez, bueno, se visualiza un tubo endotraqueal. Fíjense que nosotros analizamos unas imágenes en radiografía de tórax, de cómo observábamos si estaba bien o mal colocado. Les di algunas herramientas para poderlo visualizar, pero a grandes rasgos teníamos que verlo entre las dos clavículas en general, y si no, medíamos la distancia, porque hay pacientes que tienen diferente anatomía o por la posición de la radiografía puede quedar distinto, entonces medíamos la distancia entre la carina, localizábamos carina y contábamos aproximadamente entre 3 a 5 centímetros, y ahí localizábamos el tubo endotraqueal, y si no, más o menos tenemos que ver que la carina está entre T5 y T7 y bueno, y unos centímetros por arriba. Bueno, un catéter venoso central, esta vez del lado derecho del paciente. Depende también la anatomía del corazón, es como hay pacientes más obesos que el corazón se horizontaliza, o sea, lo van a observar más horizontal, o en pacientes más delgados le van a observar que el corazón es más en gota, que cae. Eso ya van a ser distintos pacientes, distintas variantes. Entonces también los tubos los voy a visualizar distintos colocados, ¿sí? Porque va variando la anatomía según el peso del paciente. En este paciente podemos decir probablemente, a menos que sea muy obeso, pero vemos sombras mamarias bien prominentes, o sea que puede ser una mujer seguramente. Si no tiene una ginecomastia. Después, bueno, podemos observar también lo que es estos dispositivos que son catéteres de Schwann-Ganz y que son para medir la presión enclavada en las arterias pulmonares. Esto es para diagnosticar definitivamente la hipertensión arterial pulmonar. Después, bueno, estos dispositivos en general los tienen pacientes o en UCI o en UCO. Tienen todas estas imágenes que les estoy mostrando.
Y bueno, en este caso también si por ejemplo queremos hacer un drenaje pleural de líquido de la pleura, aquí sí que el catéter, la sonda que vamos a observar va a estar localizada en la parte, la vamos a tener que colocar en la parte posterior del paciente y hacia las bases pulmonares. ¿Sí? Cuando queremos drenar líquidos pleurales, en general es por abajo, y cuando queremos drenar aire, siempre en el neumotórax, por ejemplo, lo hacemos desde la zona apical. Entonces, bueno, aquí estamos viendo entonces un tubo endotorácico para drenaje pleural. No mucho más, bueno, algunas veces algunos pacientes tienen reemplazos valvulares, por lo tanto la proyección de las válvulas. Voy a ver este tipo de imágenes circulares, que son las prótesis valvulares. Marcapaso, esternotomía, tubo endotraqueal. Aquí se observan bien, muchos pacientes pueden tener algunas calcificaciones en la tráquea o en los bronquios. Y bueno, lo demás ya se los mostré todo. Esto tener en cuenta, esto puede ser una buena pregunta y sobre todo para estos momentos que estamos viendo tantos casos de COVID. Recuerden entonces que estos tipos de patrones que nos dan los virus, estos tipos de infiltrados que son, por ejemplo, en vidrio esmerilado, en vidrio fosco, recuerden que muchas veces en una radiografía de tórax, de pulmón, va a ser un poco más dificultoso en algunos sectores de poder visualizarlos, o si tengo pocos focos, y sobre todo por cómo se ven. Entonces recuerden que si tengo fuerte sospecha, un paciente que tenga una neumonía, entonces de origen viral y que puede tener infiltrados que no se observen en radiografía, los puedo visualizar en la tomografía. Entonces ténganlo en cuenta, por eso les puse en realidad estos tipos de infiltrados, que bueno, estos son de COVID también, ya les había mostrado en la clase de tórax, los típicos que son muy frecuente que sean subpleurales o periféricos, en vidrio fosco, pueden ser también reticulares. Y después, bueno, nos pueden dar un patrón consolidativo, ¿sí? De infiltrado pueden pasar a un patrón ya consolidado, donde ahí sí vamos a ver broncodorama, otros signos ahí en la radiografía de tórax se observan muy bien. Las consolidaciones como las que les mostré recién. Y bueno, este entonces es uno de los que les puse. Tenemos entonces un paciente que si yo no sé los antecedentes podría decir también otra cosa. O sea, aquí, ¿qué podría tener este paciente sin yo ver ningún antecedente? ¿Qué podría ser? Este es el mismo paciente en distintos tiempos. Una radiografía que se le realizó al ingreso y esta es una radiografía que se le realizó 5 días posteriores al ingreso. Entonces aquí, en realidad, si yo miro solo esta imagen, solo voy a ver un patrón, 2 patrones, perdón, pero si no tengo antecedentes, no tengo nada, yo podría dar distintos diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son esos diagnósticos? ¿Y qué patrón estamos viendo en esta radiografía y qué patrón estamos viendo después en esta radiografía? Bueno, es de lo mismo más o menos, igual que les estaba hablando, les doy esa ayuda. ¿Qué les parece que podemos tener? Y para hacer un poco la práctica también de esto y recordar que los pacientes van cambiando y que si no tengo los antecedentes, bueno, es diferente la cosa. ¿Qué fue entonces esto? Muy bien, muy bien. Evolucionó. Muy bien, evolucionó, este paciente evolucionó, es una neumonía, muy bien aquí Adrián y Anderson, muy bien, es una neumonía. Te pregunto, ¿es una neumonía? O sea, sí, el paciente tenía tos, tenía fiebre, una tos seca, una fiebre no muy alta, también tenía anosmia, ageusia, y el cuadro evolucionó, como vos decís, tal cual. Entonces, de un patrón, eso es lo que les quería mostrar.
Muy bien, es una neumonía difusa, Adrieni, perfecto. O sea que, ¿por qué? ¿Cuál es el microorganismo que puede estar implicado? Si yo veo la placa del inicio, ¿cuál sería? ¿Cuál la arriesgan? Si es un patrón, ¿qué patrón es este? Sí, no quiero que me digan específicamente, pero ¿qué tipo de patrón es este radiológico? En la placa de pulmón. Es difuso, pero ¿cómo se llama? De lo que les mencioné recién, que tenemos, dijimos consolidativo o consolidación, y el otro, entonces. Si ya saben cuál es el otro, ya me pueden decir también si es una neumonía, qué agente provocó esta neumonía. Entonces, o sospechar muy fuertemente qué agente pudo ser el responsable. Entonces, ¿qué patrón es y qué agente puede ser el que nos está provocando esto? Muy bien acá Victoria, Victoria, parabéns, apareció Victoria ahí dando la nota. Muy bien, es un patrón intersticial, perfecto. Em, es un patrón intersticial reticular en este caso, ¿sí? Es un patrón reticular. Puede ser que tenga algún detalle en vidrio esmerilado, lo podríamos ver, como les digo, mejor quizá en la tomografía, ¿sí? Si bien podemos llegar a alcanzar a ver alguna alteración en la radiolucidez pulmonar en el tórax, en un patrón, en vidrio fosco, pero por ahí lo vamos a poder, si hay alguna zona con vidrio esmerilado, quizá la podamos ver, nos puede dar dudas acá, probablemente, puede tener zonas con vidrio esmerilado, ¿por qué no? Podría ser. Y sobre todo el patrón que predomina acá, el patrón intersticial que predomina es el reticular. Pero eso es lo que les preguntaba. Entonces, ¿qué sospechamos? ¿Qué agente es? Obviamente ya lo saben igual. Es un agente, a ver si me lo contestaron, no lo quiero decir antes que ustedes. Ah, sí, lo había dicho, Adrieni, perdón, es un patrón viral. Muy bien, Adrieni, ahí está. Es eso. Bueno, también es una neumonía por COVID. Y aquí, bueno, que se puede presentar en otros tipos de neumonías virales. Puede ser viral. Aquí siempre hay que plantear viral, en general, por este tipo de patrón. Y lo otro que podría haber sido como diagnóstico diferencial, si el paciente presentaba disnea, si el paciente tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, y estaba con una insuficiencia cardíaca descompensada, yo puedo pensar que este es ¿por qué no? Sobre todo aquí, o sea, puede ser en las dos placas que el paciente tenga, ¿qué cosa? Por este patrón también que estoy observando, que primero es intersticial y luego es... ¿Qué otro diagnóstico puede ser ante esos antecedentes que les estoy comentando? Bueno, puede ser un edema de pulmón, un edema agudo de pulmón, puede empezarse a ver así y después puede terminar viéndose ya con un patrón consolidativo y difuso, ¿sí? Podría haber sido un diagnóstico diferencial también. De hecho, hay pacientes que por supuesto les pasa esto, aparte de la neumonía, tienen también una descompensación cardíaca y pueden verse las dos cosas, ¿sí? Eso, bueno, es más complicado, pero puede pasar, ¿sí? Bueno, esas ya son preguntas más difíciles, pero ya que estamos en la clase, bueno, las podemos compartir, analizar, ¿sí? No les voy a hacer difícil eso, pero sí, puede pasar, ¿sí? Bien, este paciente es un paciente con dolor abdominal difuso, no tenemos en claro bien el diagnóstico, insisten que pidamos una imagen, esto les va a pasar mucho, ¿no? Pero ¿cómo nos va a pedir una imagen, doctora? Bueno, entonces pedimos lo que terminamos pidiendo es una radiografía. ¿Y qué vemos? Esto es una trampita igual, esto es una trampita. Trampa, trampa, no sé, creo que se dice así. Bueno, esto es a propósito, se los puse porque muchas veces, cuando realmente no vemos nada, en una placa no vemos nada. Y es mucho más difícil, yo creo, decir, por lo menos en mi experiencia, decir que el paciente no tiene ninguna alteración en una imagen.
como más arriesgado por decirle definir eso, ¿no? Siempre uno trata de encontrar algo, pero lo cierto, y ténganlo en cuenta, y esto me lo hacían mucho a mí en la práctica también en la residencia, me ponían imágenes normales, y sí, es que imágenes normales van a ver, y yo les digo, la mayoría son imágenes normales. Entonces esto les va a pasar también. No intenten buscar donde no hay patologías, ¿sí? No enfermen a gente que está sana. Sí, hay gente que puede consultar por un dolor abdominal y que no pacientes y que no tengan nada. Sí, bueno, este es el caso, es un patrón normal de aireación en el colon. Por ahí me preguntan si es mucho. No, está bien. Recuerden los diámetros del colon, de medir todos los diámetros del colon, la regla del 3, 6 y el 9, intestino delgado, grueso y ciego. Esos son los distintos diámetros. Esta placa es totalmente normal. Tenemos que observar bien los espacios subdiafragmáticos en busca de neumoperitoneo, por ejemplo, en el caso de que sospechemos una perforación de visera hueca. También la presencia, tenemos que intentar siempre pedir estas radiografías con el paciente de pie para poder localizar o visualizar los niveles hidroaéreos que pueden estar presentes en una obstrucción o en un lilio. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta, por eso les puse estas imágenes en el repaso. Tengamos en cuenta eso, bueno, los patrones o los cambios que pueden llegar a haber dentro de la distinta anatomía que puede mostrar un paciente en el intestino. En este caso sí es un paciente que se sobremedicó con atropina y bueno, entonces sospechamos en un cuadro que es típico por sobremedicación con atropina, aparece con distensión, falta de eliminación de gases y materia fecal y bueno, y siempre entonces en este paciente, ¿qué radiografía tengo que solicitar? ¿Cómo es la posición? ¿Cómo tengo que solicitar? ¿De pie, bipedestación o paciente en decúbito? ¿Cómo tengo que solicitarla? ¿Y qué estoy observando? ¿Qué les parece que le puede haber pasado a este paciente? Esto es importante, esta imagen es importante. Ya se las puse en otro examen igual, pero es importante esto identificar que obvio que esto no es normal. Entonces, bueno, también me parece que ya están más cansaditos para repasar. ¿Les está pareciendo, les resulta este repaso? ¿No les resulta? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Se los digo yo. Participen, anímense, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Bueno, este es un paciente entonces con un hilio paralítico. Fíjense que la radiografía la vamos a pedir en bipedestación con el paciente de pie y para eso nos va a permitir observar los niveles hidroaéreos. Y bueno, lo que tenemos que observar también en un hilio, aparte de los niveles hidroaéreos que están al mismo nivel, es la dilatación generalizada del intestino. Es tanto intestino delgado, que lo vemos porque los pliegues se visualizan a cada lado de la pared del intestino, se prolongan de un lado al otro. Entonces, por eso podemos decir que esto es dilatación de intestino delgado. Y el intestino grueso no, las austras no van de un lado al otro de las paredes, entonces lo vemos diferente. Y bueno, entonces es dilatación generalizada de las asas intestinales, tanto intestino delgado como grueso. Esto es un hilio paralítico provocado por atropina. Recuerden que había distintas medicaciones, los opiáceos también, la morfina, pueden provocar un hilio con una sobredosis. Bien. Otra imagen, un paciente agudo, concurre a la guardia por un dolor abdominal súbito, agudo, muy fuerte, del 1 al 10 en una escala 10. Y bueno, entonces, ¿qué están viendo en esta placa? ¿Qué les llama la atención? Esto sí les tiene que llamar poderosamente la atención. Les puse una placa bien exagerada de esto. Estamos viendo también un signo radiológico acá. A ver, voy a mirar un poquito el chat, a ver si me están contando algo que están viendo. Ah, acá lo dijeron, un hilio paralítico.
Bueno, muy bien, Victoria. Es un hilio paralítico. Bueno, había un poco de materia fecal en el marco del colon, así que está bien. No era constipación, pero también es un diagnóstico que nos podemos plantear y que lo podemos observar a través de la radiografía de abdomen. En un hilio paralítico, muy bien, Victoria. Em, entonces, es un y muy bien, de nuevo, es un neumoperitoneo. Es un neumoperitoneo. Muy bien. Fíjense la presencia de aire entonces en el peritoneo, se visualiza por estas imágenes radiolúcidas, ¿no? Por debajo de ambos diafragmas tenemos también el signo del diafragma continuo. Bueno, esto es más específico de radiología, pero sí, vemos que el diafragma se continúa en estos casos de neumoperitoneo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Excelente. Muy bien. Y también tenemos, esto es algo más fino, es más radiológico, no les voy a exigir esto, sí que sepan identificar un neumoperitoneo. Hay un neumorretroperitoneo también aquí. En el retroperitoneo también se observa gas. No importa, pero se los digo por si alguien se lo plantea. Niveles hidroaéreos también estamos visualizando, así que lo que decías vos, Adriani, tenía que ver un poco, hay nivel hidroaéreo, hay líquido en el abdomen, porque, bueno, y hay un aumento de la radiopacidad generalizada en el abdomen porque aquí se perforó una víscera, entonces por un lado se liberó el gas, nos produjo el neumoperitoneo, el neumorretroperitoneo, y por el otro lado, o sea que se trata de una víscera retroperitoneal, y por el otro lado lo que estamos viendo es el aumento de la opacidad en el abdomen, que es como dijo Adrieni, muy bien Adrieni también, la respuesta hay líquido abdominal, y eso lo vamos a observar muy bien si le hacemos a este paciente una ecografía o una tomografía también. Cualquier otro método nos va a mostrar bien también el líquido dentro del abdomen, el neumoperitoneo. En este caso, obviamente, cuando tenemos tanto aire en el abdomen, lo que nos conviene hacer ya, una ecografía no nos va a servir para este paciente, le vamos a hacer una tomografía, ¿sí? Para ver qué es lo que produjo esta perforación de la víscera hueca, para mostrarle, para que el cirujano vea qué es lo que, porque esta perforación puede estar dada, por ejemplo, por un tumor. Entonces, bueno, para que vea dónde está localizado, qué es lo que provocó esta perforación espontánea del intestino, y que generalmente son pacientes que tienen tumores. Bien, esta imagen es un traumatismo, la podemos ver en una guardia. Yo les puse las imágenes que por ahí más se van a enfrentar ustedes en una guardia o en un consultorio. Entonces, bueno, les puse esta que es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes, bueno, que son trabajadores de obras en construcción. Entonces, ¿qué observan aquí en esta imagen? ¿Qué les parece? Por un traumatismo de mano, entonces le solicitamos una radiografía anteroposterior de la mano y observamos, pero están muy bien visualizando las imágenes, están muy bien. Muy bien, Dios mío. Ariani, me encanta que hagan esos comentarios, me entretiene. ¿Vieron cómo se observaba el neumoperitoneo? Era impresionante. Pasa, dolorosísimo, no sabemos por ahí qué hacer alguna vez. Bueno, muy bien Anderson, es una fractura de falange distal, perfecto, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Y lo de al lado? Esa es una falange distal, fractura de falange distal en el segundo dedo de la mano. Bueno, acá nos tienen que poner si es la derecha o izquierda, es la derecha en general la que se observa aquí así. Igual eso lo tiene que poner acá el técnico en la imagen. Bueno, acá se cortó. Pero, y bueno, y por el otro lado esto. También vemos, si se fijan bien, la afectación en las partes blandas se alcanza a observar, ¿sí? Lo vamos a ver mejor en otras imágenes, y también toda la gasa se puede ver aquí, en esta parte. Y aquí esto, está acompañado por ahí muchas veces de la fractura.
hay una luxación, muy bien. Sí, ya te pasó. Ah, por eso lo pudiste ver claramente, ¿no? Viste, no te vas a olvidar más cuando lo veas en un caso o te haya pasado. Y producen dolor, así que sí, me imagino que no te olvidaste, de hecho ahora lo viste de nuevo, así que sí. Por eso es una de las cosas más frecuentes que pueden ver. Me pareció útil para el repaso, pero para ustedes en general, ¿no? Que les ayude a ustedes después en la práctica. Muy bien, Anderson, muy bien, Adrieni, y todo, bueno, Victoria, todos los que están participando, Irané, recién, los que no se animan también, los que siguen escuchando la clase. Bueno, continuemos un poquito más y ya vamos cerrando. Entonces es una subluxación. Si queremos definir bien si es luxación o subluxación, podríamos solicitar una radiografía oblicua o alguna otra incidencia para poder terminar de verlo, pero pareciera que se trata de una luxación. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, aquí es un paciente con... ¿Qué les parece? Hay dos cosas. Es un paciente de 70 años de edad que tiene un traumatismo, se le cae una caja muy pesada encima y ¿qué vemos? Entonces, esto lo van a poder identificar claramente, claramente. Fractura del dedo mínimo, fractura del quinto metatarsiano sería. Muy bien, muy bien. Así mismo, Adrián, y muy bien todos. Fractura entonces del quinto metatarsiano. Y asociado también, fíjense acá estas excrescencias óseas, aquí también se pueden ver en un paciente añoso, me hablan de, bueno, algunos signos de artrosis, aquí hay disminución también de los espacios interfalángicos y esclerosis subcondral, todo eso provocado por signos no tan evidentes de artrosis, pero los tiene. Este paciente, ¿qué tendrían que preguntarme? ¿Qué le pasó? ¿Qué les parece que están identificando en estas imágenes? Ya falta poquito, falta poquito. ¿Me tienen que preguntar algo? ¿Nada? ¿Les interesa saber algún antecedente? ¿No? Sí, ¿no? ¿Les interesa saber algún antecedente? Seguramente sí. Bueno, igual ustedes van a ver quién es su paciente, pero bueno. En este caso, si solo estamos analizando imágenes, recuerden entonces, como les decía en la clase de músculo esquelético, preguntar si estamos solamente viendo la radiografía, ver el nombre del paciente, si estamos también, se trata del paciente que estamos atendiendo. Y lo otro, bueno, nosotros lo vamos a ver, pero le tenemos que preguntar la edad, porque fíjense que acá tenemos los cartílagos epifisarios que todavía no están cerrados, tanto del radio como el cúbito, ulna, y también, bueno, en los distintos sectores. Pero aquí sí, esto se los puse a propósito porque les tiene que llamar la atención. Aquí este área, en el radio, se observa una pequeña línea de radio lúcida y aquí una interrupción de la cortical. Esto es una fractura muy, muy típica de un paciente pediátrico. Así que bueno, esto está bien, eran cartílagos epifisarios, pero sí, esto es una fractura. ¿Cómo se llamaban estas fracturas? Es en es de la muñeca, es un antebrazo. Es el antebrazo. Fíjate, esta es la mano. Esto es una... Bueno, por ahí es difícil cuando... que yo solo les muestro la imagen de interés, pero bueno. Sería la muñeca, los huesos del carpo, metacarpo, y aquí, bueno,
Bueno, ya me lo habías preguntado recién, en realidad después lo dije yo. Ok. A ver si hay algún otro comentario. No hay problema, todo bien. Sí, lo que se confunde mucho es cierto se puede confundir el codo con la rodilla también. Ujú. Sí, te puede pasar, no hay problema. Ok, vamos entonces, sigamos. Están muy bien con estos temas, la verdad que he visto que están muy bien. Felicitaciones, de verdad. Muy buen grupo, muy buenos grupos. Me gustaría que participen más igual todos. Anímense, sí, igual. No estamos viendo quiénes son. A mí me daba más vergüenza en la clase presencial, porque, no sé, participar me daba vergüenza a mí también, pero como ahora no, ustedes no se ven, por ahí se pueden animar más a participar. Eh, ¿Qué tiene este paciente? Estos pacientes consultan muchas veces en un consultorio normal porque vienen sintiendo dolores, doctora, me duele ya, hace, hace ya muchos meses, ya no aguanto más porque me duelen mucho las manos, he sido una persona muy trabajadora, que en general es así, he utilizado mucho las manos, pueden ser eso, pacientes que han sido, por ejemplo, empleadas domésticas, de servicio en la casa, o pacientes que, por ejemplo, han utilizado mucho las manos para la construcción o masajistas, ¿no? Pueden ser músicos también, entonces se van desgastando estas articulaciones y nos consultan. Entonces, bueno, en estos pacientes tenemos que solicitarles una radiografía y ya con la misma incidencia podemos hacer ambas manos. Entonces, bueno, lo que solicitamos en general, por más que tengamos patología en una sola mano, es una radiografía de ambas manos. Y también nos permite eso comparar. Bueno, en este caso le dolían las dos manos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un paciente tiene 60 años y bueno, tiene esos antecedentes de haber trabajado toda la vida, ya hace muchos meses le vienen doliendo sus manos. ¿Y qué es lo que están detectando? También tiene signos en las manos, tiene unos nódulos característicos. Los nudillos se observan a nivel de las partes blandas. Y ya les dije demasiados datos, ahora me tienen que decir, muy bien, tiene artrosis, muy bien, Adrián, excelente. Bueno, yo creo que han visto muy bien todo, han estudiado muy bien todo, se pueden defender perfectamente. Entonces, este paciente presenta signos de artrosis muy avanzada, sobre todo a predominio, y lo que más se observa son en las articulaciones interfalángicas distales. Esto va produciendo un edema en las partes blandas y, bueno, los nódulos que habíamos observado característicos de la artropatía degenerativa de la artrosis, que eran los nódulos, podíamos tener nódulos de Hertner, o deformidades también en las articulaciones interfalángicas proximales, nódulos de Hertner o de Bouchard. Bien, muy bien, felicitaciones. Este es un paciente que puede consultarles por dolor difuso de mano. Me duele todo, ellos se tocan y hacen así, me duele toda la mano, doctora. No me he golpeado. Paciente también de edad, 70 años de edad. Ya su menopausia la tuvo precoz a los 40, esto es muy típico, también como antecedente. Y bueno, fíjense todos los huesos, ¿cómo se ven? ¿Cómo es el patrón que se ve en este hueso? Los pacientes entonces se tocan así las manos, me duele toda la mano, doctora. Me duele toda la mano, he tenido una menopausia, bueno, a los 40 años, si le preguntamos los antecedentes, no nos comentan, muchas veces puede ser esto como antecedente. ¿Qué le parece entonces? O una paciente que no se alimentó bien o con trastornos nutritivos, puede ser un déficit nutricional, puede ser una anorexia. Entonces, si nosotros vemos esto, ¿qué otro estudio también le pediríamos a esta paciente? ¿Qué otro control? ¿Qué les parece que estamos viendo? Muy bien, hay una disminución. Muy bien, Anderson, muy bien, Adrián, y ahí están muy bien, ustedes saben muchísimo. Entonces eso, podríamos describir una disminución de la densidad mineral ósea, una disminución de la densidad
del hueso, en radiológica. Y bueno, es una osteoporosis. Esto lo vamos a cuantificar. ¿Con qué estudio entonces? ¿Qué estudio le vamos a solicitar a esta paciente entonces? Para cuantificar y determinar el grado de osteoporosis o de osteopenia que tiene. En este caso ya se observa muy claramente la disminución de la densidad. O sea, ¿qué estudio le solicitamos? Ese lo vimos solo en la clase de musculoesquelético, por ahí les resulta un poco más dificultoso contestarlo. Pero recuérdenlo, es un estudio importante, tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que mide la densidad mineral? Una densitometría ósea, ¿no, profe? Muy bien, ahí. ¿Quién me respondió? ¿Quién sos? Anderson. Anderson, muy bien, Anderson. Es una densitometría, perfecto. Perfecto, qué alegría me da que sepan tanto, sobre todo para ustedes. Van a estar muy bien cuando vean los pacientes. Bueno, otro paciente, dolor de ambas caderas a predominio derecho. Entonces le solicitamos una radiografía. Bueno, en este caso es una radiografía de pelvis porque hay dudas también arriba. También se refiere dolor en la parte de la espina anterosuperior. Bueno, tiene un dolor que no sabemos claramente qué puede ser, pero nos orientamos más hacia el sector osteoarticular. Esto también lo van a complementar con las clases de traumatología o, bueno, cuando vean pacientes en clínica médica que consultan por tantos signos y por tantos síntomas. Entonces, ¿qué les parece que puede tener este paciente? También es otra imagen más de otras que le he mostrado en otra zona. En la mano también les mostré ya esta imagen y son los típicos pacientes que consultan por estos dolores crónicos, así, son pacientes con dolores crónicos. Se ven ahí los signos. ¿Y qué más nos queda? Bueno, y este es el último. Me voy a después despedir de ustedes. Pero la verdad que están muy muy bien. Acá me lo habían contestado. Densitometría ósea, Lucas me había dicho también. Bueno, tiene dolor articular, dolor en cadera derecha, o sea, dolor bilateral de caderas a predominio de la derecha. Cuando tiene dolor de cadera, el paciente siempre se señala el lugar donde le duele y generalmente son pacientes de edad, de más de 60 en general, o con sobrepeso, entonces se produce un desgaste articular, o pacientes, por ejemplo, en tenistas, ocurre bastante, o en personas que hacen pádel, sobre todo, que es por el impacto articular que reciben las caderas. Pero bueno, este es un paciente dañoso, un paciente varón, aquí se ve por las partes blandas. Bueno, acá fíjense que también está esto de los pliegues que les mostraba cuando visualizábamos una radiografía, que bueno, en este caso no nos da dudas que es un pliegue, simplemente no es una línea radiolúcida, por eso también se los había puesto a propósito, por si caían por ese lado, pero es bastante evidente que es una línea, sí, muy bien. Ahí se han dado cuenta si alcanzaron a analizar eso. Y bueno, y lo que tenemos aquí en esta radiografía, que es los signos son a predominio derecho, son signos es una osteoartropatía degenerativa, es una artrosis, tenemos osteofito, tenemos esclerosis subcondral, disminución de los espacios interarticulares y bueno, geodas, puede ser que ahí tenga una geoda, que son los quistes subcondrales que acompañan también la artrosis. Y del lado izquierdo no es tan evidente. Nada más, les puse los más frecuentes, lo que más les puede ayudar. Hay miles de otras imágenes. Las preguntas que les hice al principio de clase también les van a ayudar bastante, que son cómo orientarse ante un dolor abdominal, qué métodos de estudio son los que debería elegir primero para realizar y cuáles son los complementarios. Bueno, y más o menos en todo este repaso y en toda la clase también de sistema nervioso que terminamos, les estaba haciendo hincapié en lo más importante también para el examen. Y bueno, pero sobre todo este es un repaso para que ya les queden estas imágenes para después también, para sus prácticas. Y bueno, espero haberles podido ayudar, que hayan aprendido sobre esta materia, espero que también les haya interesado.
Si hay alguien interesado también me puede dejar por escrito y bueno, y vamos a quedar en contacto. Aquí me dicen, en la cabeza del fémur también, claro, en la cabeza del fémur también. Siempre son entre las superficies articulares. En este caso en la cadera es el acetábulo con el fémur, así que sí, Silvana, en la cabeza del fémur también. Muy bien. Bueno, me voy despidiendo de ustedes, sé que tienen que hacer muchísimas otras cosas. Espero que les haya servido estas clases, bueno, que les ayuden. No olviden darme los presentes. Gracias a ustedes, gracias alumnos, los voy a extrañar mucho. Les deseo mucha suerte en su carrera. Cuentan con mi apoyo. Vamos a seguir en contacto. Gracias a vos, Victoria, también. Gracias a Adrieni, siempre nos ha ayudado tanto, tan participativas. Las clases con los alumnos, Lucas, Anderson. Pucha, se me apagó el micrófono para la mejor parte. Nada, les quiero agradecer muchísimo a todos. Entonces yo también, Silvana, todos los que participan, los que no me hablan también, Anderson se ríe. No, gracias a todos, de verdad, y quedamos en contacto. Les deseo mucha suerte, les decía eso. Creo que se escuchó, pero les deseo mucha suerte, los voy a extrañar también, voy a extrañar las clases con ustedes y bueno, sepan que cuentan conmigo y para lo que necesiten. Así que bueno, ha sido un gusto tenerlos y bueno, seguimos en contacto. Mucha suerte para todos. Nos vemos entonces, gracias. Gracias Marden, gracias también a los delegados que ya les agradecí, les reconozco toda la ayuda que nos han dado en todas estas clases. Bueno, gracias por todos ustedes también. Me despido ahora sí, para no caer tan pesada.